El tema de hoy son los principales sesgos en estudios de prueba diagnóstica. Em, ¿Qué es lo básico cuando nosotros estamos eh, realizando un estudio de una prueba diagnóstica en el diseño? Lo que queremos saber es qué tan buena es esa prueba de diagnóstico en comparación con lo que ya previamente está. Entonces, en esta nueva prueba, la idea es que o confirmamos o descartamos diagnósticos. Y cuando confirmamos, lo podemos llamar como sensibilidad y cuando lo descartamos es la especificidad. Esa es la capacidad, es decir, la capacidad que tiene esa prueba para detectar enfermos, que es la sensibilidad, y la especificidad es esa capacidad que tiene esta nueva prueba para detectar sujetos que no tienen enfermedad. Fíjense cómo aquí se los pongo sin enfermedad. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un estudio que en un sujeto que está enfermo, pero ese diagnóstico no es. Entonces, sin esa enfermedad en específico, no significa que sea sano. Quiero que lo identifiquen bien, porque eso es parte de los posibles sesgos que existen. Otra cosa que tenemos que, cuando analizamos cualquier resultado de una prueba diagnóstica, tenemos que saber cuál es la exactitud, que ese es la combinación de la capacidad de la sensibilidad y la especificidad, y entonces es por eso aquí le pongo que es combinado de la prueba, que es si yo sumo la sensibilidad y especificidad, me va a dar la exactitud. Pero otro punto que tenemos que siempre conocer cuando estamos evaluando los resultados de una prueba de diagnóstico es la prevalencia de la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Es cuántos sujetos tienen esa enfermedad en el total de los sujetos que estudiamos. La prevalencia de la enfermedad es muy importante cuando estamos, particularmente cuando estamos evaluando los valores predictivos. También tenemos que saber qué es un verdadero positivo. El verdadero positivo es cuando esta nueva prueba identifica correctamente a los enfermos. Y el negativo es cuando los identifica como no enfermos. Los falsos positivos es cuando la prueba identifica de manera errónea a los enfermos y los falsos negativos es cuando lo identifica erróneamente que no son enfermos o que no tienen enfermedad. Estas definiciones son importantes para cuando, les repito, veamos los resultados o analicemos cualquier resultado de una prueba de diagnóstico. La semana pasada platicamos sobre las fases de los estudios de prueba diagnóstica. Estos datos de sensibilidad y especificidad, como está aquí en esta diapositiva, son en los estudios de fase 2. Y fíjense cómo aquí está en los 2B es para determinar la capacidad de la prueba cuanto a la sensibilidad y la especificidad. Pero si nos enfocamos al 2C, el enfoque es más para valores predictivos. Y como les comenté la semana pasada, fíjense cómo el grupo de estudio es diferente. El grupo de estudio en los estudios 2C en comparación con los 2B, tenemos todo el espectro de la enfermedad, es decir, desde los que están apenas con los síntomas, que tengan una enfermedad poco avanzada, y los que ya estén claramente definidos
con la enfermedad, incluso en los periodos más avanzados de la enfermedad. Y los otros nada más es que tengan o no tengan enfermedad. Y puede ser, como yo les decía hace rato, también que pueden ser sanos. Eh, Cuando uno analiza una prueba de diagnóstico en cuanto a su diseño, tenemos que saber si lo hicieron bien. Y entonces, ¿cómo podemos establecer esto con estos 5 elementos que les coloco aquí? Los cuatro son los que están, los cuatro principales están colocados ahí en color café, y el quinto es un asunto que uno tiene que pensar bien de acuerdo a cómo está el estudio. Siempre debe de ser una comparación contra el estándar de oro. Esta nueva prueba tiene que estar comparada con el estándar de oro. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a estudiar 100 pacientes, 50, los 100 tienen que tener el estándar de oro y los 100 tienen que tener esta nueva prueba que estoy evaluando. Que la evaluación sea independiente. ¿Esto qué quiere decir? Que en su realización no sea un procedimiento que primero le hago el estándar de oro, luego la prueba, que sea un proceso secuencial. Entonces tenemos que pensar que siempre son los 100 pruebas de cada uno, y que no dependa de que yo sí le hice una prueba y luego le hice la otra. Los 100 sujetos siempre tendrán las dos. La evaluación debe ser cegada, es decir, yo puedo tener la evaluación del estándar de oro evaluado por una misma persona, pero sin que conozca el resultado de la otra prueba. De preferencia, si yo nomás tengo un evaluador, se espera que primero evalúen la nueva prueba y posteriormente el estándar de oro, no al revés. Porque ya cuando conocen el estándar de oro es más fácil que puedan identificar esos casos positivos o negativos en la nueva prueba. Pero debería de estar sin el conocimiento. Entonces, de la mejor forma debería de ser que dos personas separadas evalúen cada una de las pruebas diferentes, y que el resultado del diagnóstico, tanto positivo o negativo, no se conozca. Todos los procedimientos deben estar estandarizados, es decir, siempre debe ser sobre una misma metodología. ¿Por qué? Porque independientemente de que los dos evaluadores no sepan el resultado de uno o de otro, pero si no están perfectamente, tienen un proceso bien hecho, es posible que sus resultados no lleven a las mismas conclusiones. Entonces, siempre debe haber una manera estandarizada de realizarlo. Tanto el que evalúa como la manera que se hizo el procedimiento diagnóstico, ya sea de imagen o de laboratorio, siempre tiene que ser bajo un mismo procedimiento. Y el quinto elemento, que lo platicamos un poco la semana pasada, es que las pruebas deberían de ser concurrentes, es decir, hechas o realizadas más o menos al mismo tiempo en el mismo momento. Eh, Solo en este sentido yo quiero decirles que aquí el problema pudiera ocurrir que en la nueva prueba, si la hacemos en tiempos diferentes al estándar de oro, puede ser que cambie la condición del paciente. En estadios muy tempranos, la nueva prueba pudiera ser negativa, y en 2 o 3 días después, si yo me espero, ya sale positivo. Entonces, es posible que esos 2 o 3 días de diferencia lo que haga, lo que haga, que me ocurra es que esos pacientes primeros se identificaron
como falsos negativos, cuando en realidad deben ser, identificamos como verdaderos positivos, pero en etapas iniciales. Eh, con estos elementos, aquí yo quiero que veamos cómo los sesgos en la medición, como yo les he dicho para los estudios de causalidad, los sesgos de medición aquí están puestos, aquí están colocados. ¿Cómo es la evaluación en los sesgos de medición? Y aquí ya es la primera elemento que tenemos que saber si tenemos un problema en la medición, es decir, la evaluación de una prueba u otra que no está bien realizada. Entonces, aquí son donde debemos identificar los sesgos en la medición. Pero otros sesgos que no están relacionados con la medición son estos. El sesgo de selección que hay, como yo les he dicho, hay tres grupos. Los sesgos de selección, el sesgo de información o de ejecución, que también puede ser de medición, pero en este caso, ya les dije, lo de medición es de cómo se hizo el estudio, y los sesgos de confusión, que son en los resultados. En este caso, no hay para los estudios de prueba diagnóstica, solo hay sesgos de selección y de información y de medición. El posible sesgo de espectro de la enfermedad que puede ocurrir es cuando comparo sanos contra enfermos. Cuando son tan extremos, la sensibilidad a la especificidad se calcula de una manera, pero cuando incluyo sujetos con diferentes grados de enfermedad, puede ser que cambie, en particular va a cambiar, pero los valores predictivos, no la sensibilidad de la especificidad. Donde sí impacta la sensibilidad de la especificidad son los sesgos de información de ejecución, que son el de verificación parcial, que pueden ser de dos tipos, parcial y diferencial, de incorporación, de sospecha diagnóstica y resultados no concluyentes. A continuación les voy a comentar cómo impacta de una manera breve en los resultados en la sensibilidad y la especificidad, es decir, en los estudios fase 2B, estos cuatro sesgos que les comentó del lado derecho. ¿Cómo impacta? Es con relación a la sensibilidad y especificidad. Y ahorita no vamos a hablar de los valores predictivos, simplemente de la sensibilidad y la especificidad, porque los estudios en fase 2B no se hicieron de la mejor manera. Este es el ejemplo que les pongo como si se hizo bien. Son 200 sujetos, 100 enfermos, que es el total que está aquí, y los no enfermos son 100. En total son 200. Aquí arriba tenemos el estándar de oro y del lado izquierdo tenemos a la prueba índice. La prueba índice, aquí me va a decir cuáles son positivos y negativos. La prueba índice es la nueva prueba y lo comparamos con el estándar de oro. Aquí es muy importante que ustedes siempre, cuando estén analizando una prueba de diagnóstico o los resultados de una prueba de diagnóstico, siempre vean que el estándar de oro están en las columnas y en las filas está el resultado de la nueva prueba o la prueba índice. La sensibilidad para este escenario hipotético es del 85% y la especificidad del 88%. Recordemos que independientemente de qué significa el estándar de oro en un momento determinado, el estándar de oro es el que me va a dar 100%. Siempre van a tener tanto enfermedad o no enfermedad. Siempre tenemos que pensar que el estándar de oro es igual a estar, si es positivo es que está enfermo, si es negativo no tiene la enfermedad.
En este estudio estamos viendo que em, la prevalencia de la enfermedad es del 50%, que es decir, la probabilidad preprueba, que es lo mismo que la prevalencia. Antes de hacer la prueba, yo tengo 100 sujetos enfermos y 100 sujetos sin enfermedad. Y entonces, es decir, la mitad están enfermos y la mitad no. Y entonces eso es lo que significa el 50%. Es el 15 más el 88. No es 15 más 85. Es 100 y 100. Al final tenemos que poner, son estos 85 y 15, son 100 y 100. El sesgo de incorporación es el primer sesgo que vamos a platicar y es que este sesgo de incorporación significa que parte de los criterios de la nueva prueba están contenidos en el estándar de oro y no es una prueba diferente, sino que es un elemento que es parte del estándar de oro. Y cuando ocurre esto, va a haber algunos casos que esos 10 en comparación de 15 los identifiquemos como positivos y otros 10 en lugar de estos 12 que los identificamos como negativos. Y fíjense cómo de 85 la sensibilidad cambia al 95 y la especificidad pasa al 98. Es decir, cuando tenemos este problema, ocurre que tanto la sensibilidad y la especificidad se van a ver modificadas. Mejora la sensibilidad, cambia la sensibilidad y mejora la especificidad por la prueba índice. Entonces se parece más esta prueba al estándar de oro, entonces no está, no, solo la prueba casi es igual al estándar de oro. Entonces tenemos un error ahí en cuanto a la capacidad de la prueba porque es parte del estándar de oro. Otro sesgo es el de verificación parcial. Eh, Esto de verificación parcial significa que solamente le vamos a hacer la prueba a aquellos que me salgan positivos en el estándar de oro. Todos los negativos no les hice una segunda prueba. Y entonces, ¿cuál es la implicación que tiene? Es que mejora la sensibilidad. Prácticamente todos los sujetos tienen enfermedad. Y entonces, y mantiene la especificidad. Entonces, se mejora la capacidad en la sensibilidad. El otro sesgo que también lo platicamos, en este sesgo parcial hay otro que se llama de verificación diferencial, que en este sentido es, el, se hacen, no tenemos de un buen estándar de oro y entonces se hacen diferentes pruebas que asemejan al estándar de oro. Y entonces por eso es que esto se parece al estándar de oro imperfecto, que ese es más o menos el sentido de la verificación. Eh, pero en el otro de verificación es posible que solo le haga aquellos que me salen positivos, no negativos, con otras pruebas. En el sesgo de cuando no tengo un estándar de oro perfecto, lo que va a ocurrir es que va a haber un cambio tanto en los verdaderos positivos como en los verdaderos negativos y se modifica tanto la sensibilidad y la especificidad. Es decir, siempre va a ser menor la capacidad que tiene la nueva prueba en comparación al estándar de oro. Siempre. Aunque pudiera ser mejor como lo platicamos la semana pasada. Y por último, tenemos que tener en cuenta que esta nueva prueba pudiera ser que mis resultados no sean tan claros. Fíjense, esta nueva prueba, que por eso es en las filas, me da resultados que no sé cómo colocarlos.
si lo pongo como positivo, por eso hay 10 o negativo, o bien estos 20 que eran negativos, donde los coloco. Entonces, no tengo claro qué hacer con ellos. Entonces, si yo quito estos 10 y 20, lo que va a ocurrir es que la sensibilidad va a bajar tanto la sensibilidad y la especificidad. Pero estos 10, si los dejo como positivos, me mantiene la misma sensibilidad. Y si estos 20 los pongo como positivos, me va a subir la especificidad. Y, y solo para concluir en estos resultados ambiguos, consideren lo que platicamos en las fases de prueba diagnóstica, que cuando tenemos claramente definido los valores de enfermedad y no enfermedad en los estudios de fase 1, entonces esto de los resultados ambiguos, entonces ya no, ya quedaría en un segundo plano. Cuando los investigadores empiezan a estudiar al mismo tiempo qué tanto es la capacidad que tiene una prueba sin poner bien cuál es el valor que sí me define el enfermo y cuál es el valor que me define al sano, entonces los resultados todavía son parte de un proceso que todavía no sabemos cómo se va a comportar. Entonces, la sensibilidad a la especificidad todavía no está perfectamente establecido para la nueva prueba. Entonces, por eso tenemos que ser muy claros en la fase 1 y la 2A antes de empezar a trabajar contra el estándar de oro en sujetos que potencialmente vayamos a aplicar la prueba. Con esto concluyo y para empezar la discusión.